Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles, feliz de incorporarme a partir de este momento y por el resto del día de hoy como maestro de ceremonia en esta fiesta de la comunicación interna, donde se integran tres fechas muy especiales para todos. El 30 de septiembre de 2020, Día Internacional de la Comunicación Interna y día en el cual celebramos el séptimo aniversario de la Comunidad de Prácticas y Aprendizajes de la Comunicación Interna, Diálogos CEI. Ya estamos en el segundo día de este tan esperado Congreso de la Comunicación Interna, en el que se han reunido las voluntades, conocimientos y experiencias de expertos, permitiendo ofrecer orientaciones en torno al desafío de liderar la estrategia en un momento de tantos cambios a raíz de la declaratoria de la pandemia COVID-19. Y es nuestra aspiración, desde este encuentro, contribuir en esa nueva visión que demanda la comunicación interna. Los saludos, soy Joyber Giraldo, docente universitario en la Universidad de Manizales, ubicada en el centro de Colombia, especialista en educación, integrante activo de una comunidad que me encanta, que es la comunidad de diálogos CEI. Antes de presentarles a los diferentes actores y expertos que nos van a compartir sus experiencias en esta tarde, queremos agradecer a todos aquellos aliados que nos han ayudado a que este congreso sea posible. Por supuesto, tenemos a la Asociación Argentina de Comunicación Interna, a la Asociación de Consultores y Agencias de Comunicación Interna de Argentina, a la Asociación Ecuatoriana de Comunicación Interna, a la Asociación Colombiana de Facultades de Comunicación, a ALARP de Venezuela, a la Asociación Mexicana de Comunicación, a la Asociación Paraguaya de Comunicación Interna, a la Asociación Peruana de Comunicación Interna, a la Asociación Uruguaya de Comunicación Organizacional, Asociación Uruguaya de Comunicación Interna, a UDESI, a BW Consultores, al Centro Colombiano de Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional, a CINTE, al Consejo Colombiano de Comunicación Interna, a la consultora e-commerce, a Corebe, al diario La Nación de Paraguay, Entendimiento, Escuela de Comunicación e Imagen, a la Federación Iberoamericana de Comunicación Interna, al Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación, a Función C Consultores, a la Fundación Cátedra Abierta de Relaciones Públicas, Human Consulting, Ideas Multicultural, a Interna Comunicación, Redacta, Red Iberoamericana de Relaciones Públicas, a la Sociedad Chilena de Comunicación Interna, a Táctica y Estrategia, Talentos Reunidos, Tecnológico de Antioquia, a Vector, al Programa de Relaciones de Venezuela, a Mayra Godoy con su programa Es tu casa, Karina Espinosa, Leti Vázquez del News Global del Colegio de Periodistas de Venezuela y por supuesto a Janine Rincón Quintero y consultores asociados. A todos ellos, a todos nuestros aliados estratégicos, muchísimas gracias por hacer posible este gran congreso. Deseamos, por supuesto, que nos cuenten desde dónde se están conectando y el paso a paso, que nos comenten cómo están viviendo este congreso. Les recuerdo los hashtags oficiales del mismo. Numeral Diálogos CI, numeral Consin 2020, numeral Día CI, numeral 7 años Diálogos CI, y les animamos a compartir sus fotografías, las frases que más los impacten, los momentos que más les llamen la atención de este congreso. A continuación, iniciamos tenemos un panel de expertos con el cual cerraremos la segunda jornada de este quinto Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna. Una nueva visión para liderar la estrategia, inspirar el cambio y actuar con flexibilidad y resiliencia. A continuación, para empezar con el primer webinar, tendremos la presentación de webinar La reputación institucional como suma de las marcas personales individuales, el cual estará a cargo de Luis Miguel Díaz Meco. Luis Miguel es especialista en comunicación institucional, consultor, docente y bloguero especializado. Él es responsable de comunicación en una institución pública en España. Además, ayuda a empresas e instituciones a diseñar y desarrollar sus planes de comunicación, especialmente en el entorno digital. Licenciado en Ciencias de la Información y Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad de Barcelona. Realizó estudios adicionales en Relaciones Internacionales, cursos de doctorado y máster
y atesora 20 años de experiencia en comunicación, en los que ha dirigido y coordinado diversos medios y asumido diferentes responsabilidades en la organización pública para la que actualmente trabaja. Además, Luis Miguel es especialista en comunicación institucional y 2.0 y consultor y profesor de comunicación digital en diversos centros y escuelas de negocio. Desde el año 2010, escribe regularmente en un blog, el cual pueden encontrar como www.lmdias.com, dedicado en exclusiva al mundo de la comunicación. Más detalles sobre su perfil y experiencia profesional en este blog y, por supuesto, en su cuenta de LinkedIn, donde lo pueden encontrar como Luis Miguel Díaz Meco Comunicación. Una nueva comunicación es posible y cada día más urgente. La reputación institucional como suma de las marcas personales e individuales. El propósito de mostrar cómo debería estar cambiando la comunicación en el seno de las empresas y por qué la suma de las marcas personales individuales es hoy ya más importante que la propia comunicación institucional para edificar una sólida reputación corporativa. Además de ofrecer algunas pautas para generar este cambio desde adentro. Dejo con ustedes a Luis Miguel Díaz Meco, nuestro primer conferencista de esta tarde, no sin antes recordarles, comentarle al mundo todo lo que está pasando en este congreso a partir de los hashtags Diálogo CI, CONCIN 2020, numeral Día CI y numeral 7 años Diálogo CI. Y para esta disertación en especial tenemos el hashtag Reputación Institucional. Le doy la bienvenida entonces a Luis Miguel Díaz Meco. Luis Miguel, bienvenido. Muchísimas gracias. Buenas tardes a toda la comunidad, a todas las personas que nos siguen a través de, que sé que son muchísimos sitios a lo largo y ancho de toda Hispanoamérica. Y en mi caso, pues os saludo desde España, donde ya casi es tarde-noche cerrada. Aquí son las 9 de la noche y me gustaría, lógicamente, pues agradecer a Joiber, en primer lugar, por su excelsa presentación, sin duda excesiva. Y aquí me gustaría recordar las palabras de un personaje de Edgar Allan Poe que siempre decía que no te creas nada de lo que oigas y solo la mitad de lo que veas. En el sentido de que esa capacidad, ese sentido crítico debería ser un valor sin duda preponderante en cualquier profesional de la comunicación. Y extender ese agradecimiento a toda la comunidad Diálogos CI por la labor incansable que hacen en favor de la comunicación interna, siempre tan necesaria, siempre en cierta medida la gran olvidada en el seno de las empresas, y muy especialmente a Yanir Rincón y a Jaime Alfaro por su ofrecimiento, por su invitación y por ofrecerme la oportunidad de estar hoy con todos vosotros compartiendo este espacio en torno a la comunicación interna y muy particular, voy a ver si, en torno a la reputación institucional. Como comentaba Joiber al principio en la presentación, el título del webinar, de la charla, es la reputación institucional como suma de las marcas personales e individuales. Voy a tratar de trasladaros algunas de mis visiones particulares sobre el mundo de la comunicación interna en particular, y espero que sean suficientes para suscitar un debate posterior lo más rico posible. Y aunque suene a falsa, digamos, modestia y agradecimiento gratuito, pues no quisiera dejar de agradeceros a todos vosotros vuestra presencia, porque básicamente la atención es el primer elemento que quisiera introducir en el debate, en el análisis de esta noche. La atención se ha convertido ya en uno de los bienes más escasos de nuestra sociedad. De hecho, hasta ahora se consideraba a los peces de colores como los individuos de la fauna de los seres vivos a nivel mundial que tienen una menor capacidad de atención, con apenas 9 segundos. Pues, como sabéis, el ser humano es extraordinario por muchos motivos y ya hemos sido capaces de superarlos. Entonces, el ser humano se estima que actualmente tenemos una capacidad de atención de tan solo 8 segundos, lo cual dice mucho, muy poquito a nuestro favor, y lo cual, pues lógicamente, hace agradeceros enormemente vuestra presencia frente a la enorme oferta que hay de actividades, digamos, paralelas que podéis estar siguiendo en lugar de contemplar este congreso tan necesario desde el punto de vista en favor de la comunicación interna. Pero más allá de este déficit de atención que mostramos cada día, que
si hacemos un mínimo análisis personal, pues seremos conscientes de él. Hay otra serie de elementos que también me gustaría introducir en la parte previa, como la competencia enorme que tenemos por los contenidos que compartimos. Muchas veces estamos demasiado centrados en nuestras marcas, en nuestras empresas, incluso en nuestras personas, y nos olvidamos que todos competimos por esta atención que hemos comentado, pero sobre todo por el tiempo de nuestros públicos. Al final, el tiempo es una unidad absolutamente limitada. Todos tratamos de compartir contenidos que sean lo más interesantes, lo más relevantes para nuestro público, pero la capacidad de atención y el tiempo son elementos absolutamente limitados. Decía recientemente el fundador de Netflix, Reed Hastings, que ellos no solo competían con otras plataformas similares de distribución de contenidos de ocio online, ni siquiera, que también lo hacen, con redes sociales tipo YouTube, Instagram o incluso TikTok, sino que también lo hacían por el tiempo de sus usuarios. Y de hecho, pues competían, si me permitís un poco el símil, con la capacidad que tenían, con el sueño de cada uno de sus clientes, porque al final ellos trataban de restar tiempo de sueño a sus clientes en favor del consumo de contenidos dentro de Netflix. Porque al final, y este es un aspecto también que me gustaría que valoráramos, estamos demasiado imbuidos en lo que es nuestro entorno, nuestra empresa, nuestra realidad diaria, pero la gente no tiene tal interés real por las empresas, por las marcas, por las personas. En general, y podéis hacer el examen particular cada uno de vosotros, lo que nos interesa son nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestros sueños. Y solo en la medida en que las empresas, en que esas marcas sean capaces de solucionarnos esos problemas o de resolver esas necesidades, nos interesarán como marca, como producto, como servicio. Conviene no olvidarlo porque nosotros en comunicación interna tratamos con una materia tan sensible, una materia prima tan sensible como son las personas. Y muchas veces estamos demasiado centrados en nosotros y deberíamos abrirnos un poco más hacia ellos, hacia qué es lo que realmente les interesa y cómo podemos satisfacer esas necesidades que muchas veces nos muestran y no somos capaces de ver. Porque además, para tratar de, digamos, de hacer un poco más difícil el hecho de compartir contenidos, de generar adicciones en el ámbito de la comunicación interna, las diferenciaciones que podemos hacer entre productos y servicios hoy día son apenas indistinguibles. Pensad, por ejemplo, en la telefonía móvil. Dos teléfonos de precio similar, de gama similar, son prácticamente idénticos en el plano técnico. La memoria, el procesador, la cámara no tienen diferencias técnicas. Nos puede gustar más el diseño de determinada marca, el respeto respecto a los datos o la privacidad que hace alguna otra, pero si examinamos los terminales desde un punto de vista técnico, realmente no hay diferencias. Entonces, si no hay diferencias en el plano técnico, ¿hacia dónde deberíamos dirigirnos? Pues lógicamente hacia los sentimientos, hacia cómo hagamos sentir a nuestros clientes, a nuestros empleados, cómo nos hagan sentir. Y en la medida en que seamos capaces de satisfacer esas necesidades de las que hablamos anteriormente, seguramente se implicarán muchísimo más con nuestros productos y con nuestros servicios. Una vez realizada esta primera introducción, me gustaría ampliar el entorno del que estamos hablando sobre las marcas individuales como fórmula para reforzar la reputación corporativa con algunos datos. El primero es este que nos ofrece el barómetro de confianza que anualmente edita la prestigiosa consultora de relaciones públicas Edelman, en la que nos explica a quién otorgamos realmente credibilidad. Contrariamente a lo que solemos pensar, y en este sentido pues conviene hacer un examen de cierta conciencia respecto a los profesionales de la comunicación, muchas veces nos hemos centrado demasiado, a mi juicio, en la voz, en la imagen de los responsables de la empresa y hemos desdeñado las posibilidades del resto de empleados de la misma. De hecho, de acuerdo con este estudio que se realiza anualmente y que va actualizando sus datos, por eso también tiene mucha mayor validez, como individuos, como personas, interesados o no por determinada marca,
el perfil al que otorgamos mayor credibilidad es el de un experto técnico por su profesión, por su experiencia, que nos traslada conocimientos respecto a la empresa en la que trabaja. En segundo lugar estaría una persona como vosotros, como yo, una persona ajena, digamos, al entorno profesional, al que, sin embargo, otorgamos mucha credibilidad en portales en los que se realizan recomendaciones, se dejan reseñas, etcétera, porque lo consideramos una persona digna de confianza. Incluso un empleado normal, sin ningún cargo adjunto, tiene muchísima más credibilidad, fijaos, que el propio responsable, que el propio director general de la empresa, cuando habitualmente desde comunicación lo que hemos hecho ha sido justo lo contrario. En muchos casos, prohibir incluso la voz, el acceso a las redes sociales de los empleados para favorecer esa voz única corporativa que pensábamos que reflejaba mejor la imagen de la empresa. Y como vemos, sin embargo, desde el punto de vista del receptor, tiene muchísima menos credibilidad. Porque al final otorgamos muchísima más credibilidad, capacidad de influencia a cualquier responsable que al máximo, a cualquier empleado que al máximo responsable de la empresa. Por lo tanto, no caigamos en la tentación que hemos venido cayendo durante todo este tiempo de favorecer la imagen corporativa a partir de los responsables y acerquémonos un poco más a los empleados, porque ahí es donde tenemos una capacidad de crecimiento casi ilimitada. Todos estos valores de los que estamos hablando necesitan, digamos, una materia prima previa muy importante. No podemos trasladar la importancia de los valores y de la marca personal individual a cualquier empresa. ¿De qué estaríamos hablando, por ejemplo? Pues estaríamos hablando de empresas que tuvieran unos valores, una cultura corporativa abierta, transparente, honesta y que facilite la participación, que sea capaz de aportar todos estos tipos de valores al talento interno y que lo hagan de una forma conjunta. Lamentablemente, lo que solemos ver son empresas de un carácter bastante diferente, son empresas cerradas, muy jerárquicas, que no facilitan la participación, incluso, como vamos a ver a continuación, que prohíben el acceso de los empleados a las redes sociales o que tienen muy limitado el tipo de contenidos que pueden compartir. Y al final, estas marcas individuales, lógicamente, en este tipo de empresas no tienen ningún valor, porque jamás van a poder sumar porque no están alineadas con la empresa. ¿Cómo podríamos favorecer este cambio? ¿Qué podríamos hacer, bien como responsables de comunicación, bien como responsables de una empresa, para favorecer este cambio y para encontrar a todos estos influenciadores, estos influencers de los que tanto se habla y que muchas veces buscamos fuera y que realmente tenemos dentro de la empresa? ¿Cómo podemos aprovecharlo? Pues propongo, por ejemplo, variar un poco la percepción que habitualmente tenemos. En lugar de pensar en los empleados como lo que son habitualmente, variemos la percepción y si las empresas consideran que su público más importante son los clientes, vamos a dar la vuelta y pensemos en nuestros empleados como nuestros clientes. Tradicionalmente, los medios han gozado de todo tipo de atenciones por parte de las empresas. Hemos elaborado todo tipo de salas de prensa con contenidos para facilitarles básicamente la labor y para tratar de trasladar determinada imagen corporativa. ¿Por qué no variar esa concepción y hacerla accesible a los empleados? Crear una sala de prensa exclusivamente para los empleados, con informaciones realmente de utilidad, relevante y de una forma muy sencilla, que sea fácilmente intercambiable y que podemos, independientemente del modelo, pueden ser vídeos, pueden ser informaciones, audios, memes, que de una forma muy sencilla se puedan compartir y que en la concepción previa hayan participado todos los elementos, todas las personas de la empresa. La única clave es eso, que sea absolutamente fácil, sencillo de compartir y que goce un poco del reconocimiento de toda la empresa. Porque, ¿qué conseguiríamos con ello? La primera de las cuestiones es bastante sencilla de valorar. Un nivel de interacción muy superior al de la propia empresa. Si hacemos una simple suma, pues el número de personas que siguen a los empleados de una empresa es siempre superior a los de la cuenta corporativa. Al final estamos hablando de una posibilidad de repercusión
y de interactuar en la empresa muy superior a la que vamos a conseguir de otro modo. Paralelamente, además, vamos a evitar algunos de los aspectos que tradicionalmente nos han dado tantos quebraderos de cabeza a los responsables de comunicación. Esos rumores, esas filtraciones, porque la información fácilmente accesible va a estar siempre a disposición de los empleados que van a compartir esos valores de la empresa. Y por último, como hemos visto anteriormente, vamos a ganar en legitimidad, en credibilidad, porque todas estas informaciones no van a venir directamente o bien del departamento de comunicación o bien del máximo responsable de la empresa, sino que van a ser compartidas por cada uno de los empleados que comparten esos valores a su vez y que los trasladan a la sociedad. No es una tarea sin duda sencilla. Hay que, en primer lugar, localizar todo ese talento interno, hacerles partícipe de un proyecto común, invitarles a participar y facilitar que puedan compartir determinado tipo de contenidos. Pero la otra opción, desde mi punto de vista absolutamente alejada de la realidad, es la que vemos todavía en muchas empresas, que es la de la prohibición del uso de las redes sociales, bien en el entorno de la empresa o bien incluso la prohibición de compartir determinado tipo de contenidos que tengan que ver con la compañía. Algo que desde mi punto de vista es en cierta medida irreal, no tiene mucho sentido porque las redes sociales, como sabéis todos, ocupan un papel creciente en nuestros hábitos y está cada día más entrelazado el uso personal y el uso profesional que hacemos. Pretender evitar que cualquier empleado haga un comentario sobre la empresa, sobre la marcha de la compañía, sobre el servicio que se ofrece, sobre determinada queja de un cliente, es algo absolutamente que no tiene sentido. Entonces, si se va a producir sí o sí, lo más interesante desde mi punto de vista es tratar de aprovecharlo. Aquí podríamos hacer un paralelismo con el servicio de atención al cliente, por ejemplo, que prestan determinadas empresas en el entorno digital. Hay muchas empresas, muchas mentalidades todavía muy conservadoras que estiman que recibir quejas es una maldición y que, por tanto, pues, es mejor no tener perfil en redes sociales para no escuchar determinadas reacciones de nuestro público. Al final, estas quejas, estas críticas se van a producir estemos o no estemos presentes en redes sociales. Desde mi punto de vista, la ventaja principal es estar presentes para ser capaces de conocer lo que se dice sobre nuestra empresa y ser capaces de mejorar nuestros modelos y la reputación corporativa que ello conlleva. Fijaos, por ejemplo, el caso de Intel, que me ha gustado bastante por la sencillez que tiene en cuanto a la estructura de cómo compartir información y cómo implicar a los empleados en todos los contenidos que genera la empresa. Ellos lo hacen básicamente desde un punto de vista muy sencillo a través de un valor que es la confianza. Lo que hacen es apostar por la confianza. Tratan a sus empleados como adultos y, lógicamente, les favorecen la posibilidad de compartir todo tipo de contenidos en redes sociales. Tres características muy sencillas. La transparencia, que guía todo el proceso. La protección en un doble sentido, a través de la formación previa que ofrecen a los empleados y de las pautas para compartir determinados tipos de contenidos que pueden ser más sensibles, que consiguen proteger tanto al empleado a título individual como a la reputación corporativa finalmente de la empresa. Porque al final estamos hablando de algo tan sencillo como el sentido común. En muchas ocasiones las empresas temen qué tipo de contenidos pueden compartir sus empleados en redes sociales cuando se trata, sin lugar a duda, de empleados con mucha experiencia, que conocen perfectamente el negocio y que pueden ofrecer una riqueza, una visión mucho más amplia que la mera formulación corporativa que vemos habitualmente en las empresas. Porque en todo caso somos lo que compartimos hoy en el entorno digital en el que vivimos, nuestra reputación, esos sentimientos, esa percepción que la gente tiene respecto a nuestra marca, a nuestra empresa, incluso a nuestra persona, depende al final de nuestra huella y nuestra identidad digitales. Y cada vez todos estos aspectos dependen mucho más de quienes conforman la empresa que del mero departamento de comunicación, como tradicionalmente hemos hecho. Entonces, ¿qué podríamos hacer para mejorar todos estos aspectos? Ahora que la comunicación, como vamos a ver a continuación, parece que está ganando en auge y está creciendo, sin duda también por el entorno de crisis en el que nos movemos.
Hace algunos años, seguramente las personas que estén siguiendo esta charla y que tengan ya una edad, pues seguramente conocerían que el entorno comunicativo era muy diferente al actual. El departamento de comunicación con mayúsculas de una empresa prácticamente tenía el monopolio de la información que se trasladaba hacia afuera de la empresa. Y, digamos, el canal estaba muy controlado por los grandes medios de comunicación. Era prácticamente imposible que determinada información saliera de la empresa y llegara a un gran medio de comunicación si no lo hacía a través del departamento de comunicación. Todas estas fronteras se han ido diluyendo con el auge de la comunicación digital. Desde mi punto de vista, tanto la comunicación interna como la comunicación externa, la atención al cliente, el marketing, ya forman parte de un todo que tenemos que ser capaces de entrelazar, incluir en los valores conjuntos de la empresa y saber trasladar al exterior para crear una reputación corporativa redonda que responda a todos estos factores. Y un aspecto clave en esta situación es la de los profesionales de la comunicación interna en este caso, que también es preciso que realicemos un cambio de este entorno absolutamente flexible, voluble, en el que vivimos, para favorecer que la empresa asuma otro tipo de comunicación muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver. Desde mi punto de vista, esto es objetivo, desde luego discutible, pero espero que se entienda, los profesionales tenemos que optar por cierta modestia, por cierta humildad y hacernos a un lado. Ser más facilitadores realmente que protagonistas respecto a la comunicación corporativa. Este cambio de papel, desde mi punto de vista, tiene que ver con que no existe, o no debería existir, mejor dicho, un departamento de comunicación como tal que monopolice la imagen corporativa de la empresa, porque prácticamente es imposible. Hoy, lo he comentado anteriormente, la imagen corporativa de la empresa es fruto de una variedad enorme de marcas personales que están asociadas, querámoslo o no, a la empresa, y que al final es la percepción que vamos a tener cada uno respecto a determinada marca, a determinado servicio, a determinado producto. Y en muchos casos, lo que tenemos que hacer, en cierta medida, es aprovechar todo el talento interno que tienen las organizaciones y que muchas veces desechamos, no aprovechamos suficientemente. Gastamos mucho dinero en campañas, por ejemplo, de publicidad y en campañas de promoción externa, cuando muchas veces seguramente tendremos a esos influencers, esos influenciadores que tan de moda están dentro de la propia organización. Ya manejen redes como YouTube, Instagram, TikTok incluso. Al final, lo que tendremos que buscar es cómo multiplicar la voz de nuestra empresa a partir de las herramientas que ponemos a disposición de nuestros trabajadores. Porque lo comentaba anteriormente, la crisis que vivimos actualmente, y aunque sea por este motivo, pues siempre favorece a la comunicación interna. Recogía recientemente esta encuesta realizada por el portal de Relaciones Públicas Pierce Daily sobre las cualidades más importantes que van a permitir al profesional de las relaciones públicas de la comunicación avanzar en un entorno tan volátil como el que estamos actualmente. Y una de las que se citaba en primer lugar, como veis, es la comunicación interna, porque en épocas de peligro, de incertidumbre, necesitamos fuertes referentes, faros que alumbren nuestra incertidumbre. En el plano político es bastante sencillo, casi siempre que hay una crisis apuntamos, nos refugiamos en personalidades fuertes y nos ofrezcan seguridad, y en el caso de la comunicación interna, pues podemos acudir a ella porque es un proveedor de primer nivel de información relevante, interesante y útil. Y sobre todo que nos va a ayudar a acabar con algunos de los males que aquejan a nuestra sociedad, desde mi punto de vista. Si recordáis, por ejemplo, al inicio de la charla, la falta de atención de la que hablábamos con los peces de colores, pero también la desinformación, esa información que se manipula, esas fake news que manipulan los datos para tratar de variar nuestras conductas, y la sobreinformación, esa información absolutamente excesiva que recibimos a diario y que nos ahoga y no nos permite discernir lo realmente relevante.
todos estos aspectos deberíamos tenerlos muy en cuenta porque al manejar la información que trasladamos a nuestros empleados, debemos ser capaz también de retirar en cierta medida esta sobreinformación y de favorecer que la información que les trasladamos es únicamente la información útil, relevante y necesaria que pueden recibir en cada momento. También me gustaría comentaros 3 sencillas claves que muchas veces malinterpretamos y trabajamos desde el punto de vista de un modo equivocado desde la dirección de comunicación. Porque nuestra imagen, no hablo ya del plano personal, que es obvio, pero nuestra imagen como empresas en el plano corporativo no es perfecta ni única. Es imposible, desde luego, y por lo tanto absurdo y contraproducente pensar que podemos trasladar determinada imagen al exterior que hable de perfección, porque, lo hemos comentado, nuestra imagen es fruto de una diversidad enorme, una suma innumerable de marcas personales, y tenemos que tener en cuenta. Pero es que además, no solo es que esta imagen no sea perfecta, es que muchas veces hemos pecado desde el punto de vista comunicativo de tratar de maquillar la realidad y ofrecer a la sociedad algo que realmente no somos. Entonces, la vía más sencilla para tratar de trasladar determinados valores a la sociedad es indudablemente teniéndolos. Por eso cobra tanta importancia esta frase de sé haz y solo entonces comunica, en el sentido de que hay que tener una serie de valores que demuestres, que seas capaz de demostrar cada día para solo entonces comunicarlos. Y siempre en este orden. Muchas veces, de forma equivocada, los hemos alterado y hemos tratado de comunicar una realidad que no existía previamente en la empresa. Esto al final lo que hace antes, en un plazo, digamos, más largo, hoy de forma casi inmediata, con el entorno digital, es romper en 1000 pedazos nuestra reputación corporativa. Además de que no queremos empresas perfectas, lo que valoramos realmente como personas, incluso como empleados, son empresas humanas. Empresas imperfectas, pero que tengan unos valores y que se equivoquen. No pasa nada por equivocarse. Solo hay que reconocer el error y tratar de mejorar lo que hemos hecho mal. Y que sean capaces de evolucionar con nosotros en los tiempos que estamos viviendo en estos momentos de tanta dificultad. No hay certezas absolutas, cada vez hay menos. Entonces, aspiremos a ser empresas perfectas, pero solo como aspiración, siendo conscientes de que esta perfección no podemos alcanzarla nunca. Y sobre todo no caigamos en el error continuamente de trasladar una perfección que no se corresponde con la esencia de la empresa, de la corporación para la que trabajemos. Y en tercer lugar, apostemos siempre por la comunicación interna como un elemento, una herramienta estratégica. En circunstancias como la actual, de crisis profunda, por circunstancias sanitarias, pero paralelamente también económicas, perdemos un poco esta perspectiva. Recojo también una encuesta que realizaba también otro canal, otra fuente internacional sobre cómo planificamos la comunicación interna en el seno de las organizaciones. Y fijaos que el 90% de los responsables de comunicación interna anticipaba sus planes de comunicación, digamos, tomaba la comunicación en el plano estratégico apenas con unos meses de antelación respecto a la fecha que estábamos viviendo. Esto, desde mi punto de vista, es un error grave, porque las tácticas, los medios, los mensajes, incluso la tipología de públicos debe variar conforme el entorno en el que estamos viviendo y que, lógicamente, cambia de un día para otro. Pero la esencia, los valores, la estrategia, el horizonte que tenemos que marcar respecto al futuro de la empresa debería mantenerse inalterado, al menos que hubiera un cataclismo de dimensiones enormes. Y sin embargo vemos que también aquí abusamos de la improvisación. Y en comunicación interna, tratando como tratamos con personas a diario, con intereses muy marcados, es un error que nos puede salir muy caro. Y antes de finalizar, voy a pedir con posterioridad a Janine que recoja buena parte de vuestros comentarios, vuestras dudas, para continuar el diálogo una vez finalice la presentación. Me gustaría pues compartir con vosotros unas conclusiones sobre lo que ha sido la parte previa y por qué el papel de las empresas
debería cambiar en este nuevo entorno y apoyarse mucho más en los empleados. La primera es porque la empresa debería favorecer, desde mi punto de vista, siempre la comunicación y nunca ser un obstáculo para que la comunicación fluya. Tradicionalmente hemos considerado el Departamento de Comunicación como la máxima autoridad, incluso como la única autoridad que podía trasladar determinada visión de la empresa. Eso, afortunadamente, desde mi punto de vista, ha finalizado, se ha roto, nunca más va a ser así y hemos de ser conscientes de ellos, los primeros, los profesionales de la comunicación, para favorecer la comunicación y nunca ser un obstáculo. En segundo lugar, tenemos que favorecer que los empleados de la empresa tengan las herramientas necesarias y la formación para que esa comunicación fluya. No basta con hacer un buen propósito, sino que hay que ofrecer los elementos necesarios para que los empleados se sientan partícipes de un proyecto común, tengan interés por compartirlos y, por supuesto, les dotemos de los contenidos, los conocimientos y las herramientas necesarias para hacerlo. Está muy vinculado, por supuesto, a incentivar el talento individual. Lo comentaba anteriormente. Muchas veces buscamos el reconocimiento de cuentas ajenas, de personas famosas del mundo del espectáculo, personas populares, porque creemos que van a favorecer nuestra marca más allá de una vinculación que realmente no existe. Apostemos también por el talento individual, el talento interno dentro de las organizaciones, seamos capaces de descubrirlo y de favorecer con incentivos de todo tipo, desde reconocimiento social, incluso económicos, a aquellos que más hacen por potenciar la reputación corporativa de la empresa. En la línea de lo que hablábamos anteriormente respecto a la dirección de comunicación y a nuestro papel cada vez más modesto, si me permitís, en favorecer la comunicación, nos tenemos que diluir un poco como emisores. Favorecer que sean otros los que nos ayuden, nos auxilien, nos complementen en la tarea de comunicar. Sobre todo porque nosotros deberíamos centrarnos en la parte más estratégica de la comunicación, pero favorecer que la comunicación fluya a lo largo de toda la organización y que haya miles, si me permitís la expresión, de portavoces oficiales de la empresa, en lugar de uno, como tradicionalmente ha sido norma. Porque, y esto es un hecho prácticamente irrefutable, ya no somos la única fuente autorizada de la empresa. Hay muchísimas personas que a título individual tienen la oportunidad de crearnos cualquier tipo de crisis reputacional, vinculada a un mal servicio, a un mal producto, incluso a una mala praxis interna vinculada a nuestros trabajadores. Por tanto, si no somos la única fuente autorizada, ni incluso nuestros públicos no lo van a reconocer como tales, porque como hemos visto, en el ámbito de la confianza que despertamos hay otras fuentes muchísimo más autorizadas, vamos a aprovecharlo. Porque al final, y esta sería la reflexión final que me gustaría dejaros, nuestra reputación, nuestra imagen pública están cada día mucho más lejos del Consejo de Administración y más cerca de la moqueta que pisamos cada uno de los que formamos parte de una empresa. Mil gracias a todos por vuestra atención. En cualquier caso, me voy a apoyar en estos momentos en Janine para que me traslade las cuestiones que hayan ido surgiendo a lo largo de la exposición en el chat, pero aquí tenéis algunas de mis referencias en redes sociales para que, si os queda alguna duda pendiente, queréis poneros en contacto conmigo para cualquier cuestión, estaré encantado de atenderos. Muchísimas gracias y un auténtico placer haber compartido este espacio con todos vosotros. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Entonces, vamos a continuar con Luis Miguel haciendo la revisión del chat de YouTube. ¿Sí? Tenemos aquí muchos comentarios. Te saludan desde Barranquilla, Germán Génesis, Mayú desde Colombia, Ismari Núñez desde Cuba, Ana de Los Ángeles también te saluda. Catalina Arango desde Medellín, desde Bolivia nos saluda Iván Espinosa, Carolina Lauman, saludos. Liti Salado dice emoción por escuchar a Luis Miguel, es fantástico, ¿no?
Lilia desde Venezuela dice que emoción. Basis también se conecta desde Venezuela. También Josh Betzel y por aquí José Ricardo López hace alguna de tus reseñas y me voy a permitir leerla. No dejarnos sumergir en una competencia por los contenidos que compartimos sin un sentido ni valor agregado, olvidando el tiempo y la atención de nuestros públicos. Gracias, Luis Miguel Díaz Meco. También comentan que la sala de prensa que sugieres para los empleados es una genial idea. Por aquí veo a Marta Espinosa conectada desde San Diego, California. También estamos viendo que varias personas en los diferentes chats han posteado somos lo que compartimos. Xavier Borrás, la empresa siempre tiene que controlar el lanzamiento de un proyecto. El personal debe tener información, pero no es quien debe avanzarlo en redes sociales ni a la prensa. ¿Qué decís vos? Porque te he escuchado en tu disertación señalar que todos de alguna manera somos portavoces. Y allí es bien interesante, Luis Miguel, si me permites, con esta reflexión, ver que la comunicación, pues obviamente tiene las dos vertientes, ¿verdad? Entonces, ser emisor y ser receptor, y la interacción es lo que nos da el resultado. Entonces, si todo el tiempo escuchamos y no hemos brindado información, estamos errando. Si todo el tiempo damos información y no escuchamos, estamos errando. ¿Cuál es el punto real para poder transformar en comunicación todo esto y que todo esté equilibrado y todos los colaboradores puedan efectivamente ser esos voceros que tú nos estás invitando? Se trata de, digamos, un equilibrio complicado, como bien comenta algunas de las personas que han seguido mi intervención, pero sería sin duda, desde mi punto de vista, el objetivo al que nos tenemos que dirigir, porque la empresa no solo ha perdido ya la capacidad de ser el único representante oficial de la marca, de los productos que compartimos, sino es que además tiene muchísima menos credibilidad que cada uno de sus empleados a título individual. Lo que tenemos que ser capaces, esto es sin duda complicado, pero es desde mi punto de vista el propósito que deberíamos marcarnos como empresa, como responsables de comunicación, es facilitar las herramientas necesarias en el plano de formación, en el plano de generar confianza interna, de co-crear la estrategia de comunicación interna para que todas las personas que forman parte de la organización se sientan, digamos, facultadas para compartir determinados productos. Yo, en este sentido, no estoy de acuerdo con lo que comentaba la persona que seguía mi intervención, básicamente porque al final esa reputación corporativa de la que hablamos tiene que ser la suma de cada una de las reputaciones profesionales de las personas que conforman la empresa. No tiene ningún sentido que desde el departamento de comunicación se comparta, por ejemplo, determinado producto indicando las enormes ventajas que tiene disfrutarlo si realmente esos valores no están interiorizados previamente y no son reales. Al final, incluso un comentario no tan elogioso de un empleado pueden hacer mucho mejor bien reputacional a la empresa que el hecho de vender una supuesta perfección que no existe. Lo comentábamos al final con las conclusiones. La empresa ideal no existe. El producto perfecto no existe, por mucho que sea el nuestro y que sea lo que nos interesa vender. Pero nos interesa venderlo de una forma equivocada, porque hace unos años esa posibilidad era difícilmente rebatible. Al final, el Departamento de Comunicación trasladaba determinadas informaciones a los medios de comunicación y era lo que se publicaba, independientemente de que el usuario, el cliente, cuando probara ese producto, se diera cuenta verdaderamente de que no era lo que le habían prometido. Pero hoy, en la etapa de transparencia radical en la que vivimos, cualquier pequeña falla en la comunicación de lo que traslademos respecto a los valores que realmente tenemos va a ser una posibilidad enorme de crear una crisis reputacional grave. Por tanto, es complicado el camino, hay que trabajarlo mucho, hay que implicar a toda la organización, requiere en cierta medida un cambio de mentalidad, pero yo creo que indudablemente es mucho mejor para la empresa apostar por un número ilimitado de portavoces oficiales que por un único portavoz que además, en términos de credibilidad y de confianza,
está bastante en entredicho por la sociedad actual. Muy bien. Por acá nos señala Ezequiel Rosales cómo reforzar la identidad actualmente en época de constante crisis desde los mismos públicos internos y a su vez favorecer esa relación. Lo comentaba también de pasada en la presentación, la crisis, desde mi punto de vista, es objetable, por supuesto, ofrece una enorme posibilidad a la comunicación interna, porque al final lo que buscamos en épocas de incertidumbre son referentes. Y la comunicación interna tiene muchísimas herramientas al servicio de los empleados para fortalecer esos vínculos que quizá en unas circunstancias normales sea más difícil o cueste más llegar a determinados públicos. Al final, por ejemplo, con la pandemia, en el caso de España, y supongo que en cada uno de vuestros países habrá sido muy similar, al final nos hemos volcado mucho en el teletrabajo, en la posibilidad de compartir contenidos cada uno confinados desde nuestros domicilios o el lugar desde el que trabajemos, y a partir de ahí la comunicación interna pues tiene un valor indudable en el sentido de continuar generando vínculos y valores que nos unan como empresa, como colectivo y que favorezcan que cada uno de nosotros a título individual se sienta copartícipe de un proyecto común. Entonces, en ese sentido, creo que la crisis, con toda la gravedad que encierra, ofrece grandísimas oportunidades también para la comunicación interna. Y de hecho, si vemos un poco la evolución del pensamiento de los responsables políticos y de los responsables, sobre todo de las empresas, es su apuesta por los empleados. La apuesta a nivel interno por fortalecer el talento interno, porque es la única fórmula en estos tiempos de salir efectivamente de la crisis. Muy bien, yo desde lo personal valoro mucho lo que señalas en función de que todos valoramos que las empresas sean muy humanas. Claro, eso es colocar a la gente al centro. Pues aquí recibe saludos y felicitaciones desde Córdoba, Argentina. Pues Estrategias Integrales te saluda. Carmen Morales desde Madrid también. Un saludo, gracias por estar conectados. Janet desde Colombia. Cómo lograr un adecuado acompañamiento a los diferentes voceros internos para que tu marca no llegue en algún momento a afectar la reputación. Y también nos preguntan, perdón, cómo equilibrar la información personal que se comparte de la laboral. Es decir, ¿qué tips nos darías para equilibrar la marca personal con la marca laboral? Es lo que estoy entendiendo. Es una pregunta que nos hace José Ricardo López desde acá de Medellín. En primer lugar, respecto a los problemas, indudablemente van a surgir problemas. Es imposible, si lo he trasladado así, pues pido disculpas porque no era mi intención, hablar de una situación absolutamente ideal. Van a surgir problemas porque vivimos en un entorno absolutamente flexible, volátil, inestable, en el que, aún haciendo las cosas de la mejor manera posible, van a surgir dificultades. Y las crisis reputacionales están a la orden del día. Pero, sin duda, estaremos mucho mejor preparados si tratamos de favorecer la presencia de nuestros empleados en redes sociales con contenidos previamente consensuados con ellos, con unos valores compartidos, que si no lo hacemos. Eso parece absolutamente obvio. Respecto a la segunda cuestión, al equilibrio del plano personal y el plano profesional, pues al final estamos hablando de personas, es complicado, pero yo aludiría también a una referencia que ha aparecido en la presentación. Si recordáis, en el caso de Intel, ellos apostaban por la confianza. A partir de ciertos valores, si somos capaces de implicar a todos los empleados, vamos a ganarnos su confianza y ellos, a su vez, apostando por el sentido común que todos, como personas adultas, profesionales, dedicados a nuestro trabajo, debemos presuponer, vamos a hacer un equilibrio que en ningún caso va a poner en riesgo la reputación corporativa de la empresa. Pecamos desde mi punto de vista, en muchos casos, de demasiados temores y a veces, aun a riesgo de equivocarnos y de cometer algún tipo de error que pueda provocar algún problema posterior, a veces es necesario dar determinados pasos, porque, digamos, la situación anterior, la falta de movimiento, sabemos que no es la solución. Muy al contrario, en el entorno actual en el que vivimos, si has estado durante muchísimo tiempo haciendo las cosas de determinada manera, seguramente ahora nos estamos equivocando.
Muy bien, en virtud de que tenemos los últimos 8 minutos, te hago 2 preguntas, una desde Perú, cómo construir esa reputación a través del liderazgo y con qué acciones puntuales iniciar. Y nuestro querido líder Raúl González Romero desde México señala, saludo Luis Miguel, ¿cuál es el principal desafío del comunicador interno en este momento? Respecto al liderazgo que comentaban en la primera pregunta, leía recientemente un artículo, me pareció muy interesante, del máximo responsable de una empresa, que además era de un tamaño considerable, que había organizado un chat 2 veces por semana al que podían conectarse libremente en un formato similar al que estamos protagonizando ahora, cualquier empleado de la empresa para trasladarle las cuestiones que estimara oportunas. Desde el punto de vista personal me parece una iniciativa brillante, pero además desde el punto de vista profesional lo que nos va a permitir es trasladar cualquier posible problema, circunstancia, incertidumbre al máximo responsable de la empresa, que reserva, en este caso, 2 espacios a lo largo de su cargadísima agenda semanal para tratar directamente con los empleados. Eso, lógicamente, al empleado supongo que le llegará muchísimo y estará mucho más satisfecho del trato que recibe por parte de sus responsables. En el segundo caso, en cuanto al principal desafío del comunicador responsable de comunicación interna, desde mi punto de vista está en variar un poco la concepción que tradicionalmente hemos tenido, en muchas ocasiones muy paternalista, respecto a los empleados. Al final tenemos que considerar que son personas con problemas, con inquietudes, con necesidades, y que esa seguridad que muchas veces demandamos también tenemos que ser capaces de ofrecerla. Esa confianza necesaria para que ellos se sientan partícipes de un proyecto común y, sobre todo, me gusta mucho esta frase, tratar a las personas realmente como lo que son, como personas adultas, porque si tratamos a nuestros empleados, a nuestros clientes como niños, no podemos luego sorprendernos de que se comporten como tales. Entonces, si manejamos determinadas herramientas en favor de la confianza, en favor del proyecto común en torno a la empresa, será mucho más fácil atraer todas esas voluntades y seguramente nos ayudarán muchísimo en el plano de la comunicación interna. Por esto ya termino, en muchas ocasiones hemos pecado de ser demasiado protagonistas los responsables de comunicación, en pensar que nadie puede aportar a la comunicación, y hoy, nada más lejos de la realidad, ya no existe un departamento de comunicación como tal, sino que existen múltiples voces cada vez más autorizadas para hablar en nombre de la empresa. Deberíamos, desde mi punto de vista, aprovecharlo, apostar por un poquito de modestia, de humildad, que seguramente nuestra labor se va a ver reforzada. Como veo que estamos en torno ya a las 10 de la noche de España, las 3 de la tarde en muchos de los lugares de los que estáis conectados, pues únicamente agradeceros nuevamente la presencia, dar paso a Joyver, que es el encargado de hacer de enlace a lo largo de la jornada de hoy, invitaros a que sigáis el resto de intervenciones, porque a continuación llega Efraín Fernández, otro excelente